Hay personas que avanzan sin perderse, prosperan y no sacrifican su paz en el proceso. Mientras otros viven agotados, ellas se expanden con estabilidad. No trabajan más, no presumen más, no corren más rápido. Simplemente entendieron algo que casi nadie observa. El éxito no empieza afuera, empieza en el orden invisible de la energía. Y cuando ese orden falta, todo logro se vuelve frágil. Así que puedes estar haciendo todo correcto y aún así estar debilitando tu frecuencia. Puedes estar creciendo por fuera mientras te dispersas por dentro. Porque el verdadero desgaste no se nota al principio. Se revela cuando ya invertiste años en una dirección que no era coherente contigo. Y lo más peligroso es que puedes llamarlo éxito mientras tu conciencia se fragmenta en silencio. Así que quédate, porque en este video te voy a mostrar los 3 hábitos que construyen una disciplina vibracional capaz de sostener éxito sin vaciar tu alma. La mayoría cree que el éxito es acumulación. Más acciones, más metas, más presión. Pero el alma no funciona por acumulación, funciona por coherencia. Cuando tu energía está dispersa, tus decisiones también lo están. Y cuando tus decisiones nacen desde la dispersión, los resultados se vuelven inestables. Por eso ves personas que logran algo y lo pierden. O que alcanzan metas, pero viven vacías. El éxito externo, sin orden interno, es frágil. Y las personas de alta vibración entienden algo esencial. Primero, se gobiernan a sí mismas. Después, gobiernan sus resultados. No comienzan el día preguntándose qué van a lograr. Se preguntan desde qué energía lo van a hacer. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la trayectoria. Porque la vibración personal determina la calidad de cada decisión. Y una decisión tomada desde la coherencia tiene más poder que 10 decisiones tomadas desde la ansiedad. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que la alta vibración es estar siempre positivo, sonreír todo el tiempo, hablar de luz. Pero la alta vibración no es una emoción superficial, es alineación profunda. Es decir lo que piensas, hacer lo que dices y elegir lo que te expande aunque incomode. Es disciplina energética y esa disciplina es la verdadera ventaja competitiva. Las personas que prosperan sin perder su paz no están improvisando su frecuencia, la cuidan, la protegen, la entrenan. No reaccionan por impulso, responden desde conciencia. No persiguen oportunidades desesperadamente. Eligen las que están alineadas contigo. No se mueven por comparación, se mueven por claridad. Y esa claridad no nace en el exterior, nace del orden interno. Y aquí es donde quiero confrontarte con suavidad. Tal vez no te falta talento, tal vez no te falta capacidad, tal vez no te faltan ideas. Tal vez lo único que necesitas es dejar de desordenar tu energía. Porque cuando tu interior está en conflicto, tu vida lo refleja. Cuando tu mente dice que sí, pero tu intuición dice que no, algo se fragmenta. Cuando aceptas compromisos que no vibran contigo, algo se debilita. Cuando haces cosas solo por aprobación, tu frecuencia se dispersa. Y la energía dispersa no construye un éxito sostenible. Las personas de alta vibración lo saben. Por eso practican hábitos invisibles, no espectaculares, no llamativos, silenciosos, constantes, profundos. Y hoy voy a revelarte 3, que no son técnicas mágicas, no son fórmulas rápidas, son prácticas de coherencia. Y si comienzas a integrarlas, vas a notar algo interesante. No sentirás más presión por lograr, sentirás más claridad al decidir. Y cuando la claridad aumenta, el esfuerzo innecesario disminuye. Porque el éxito verdadero no es externo, es vibracional. Y cuando tu vibración se ordena, tu realidad comienza a responder. Y aquí comienza el primer hábito. Pero antes de revelarlo, necesitas entender algo fundamental. El éxito no se construye desde un ego descontrolado, pero tampoco desde la ausencia de estructura. Se construye desde coherencia consciente. Y la coherencia es una práctica diaria, no es un estado emocional pasajero. Así que si estás listo para escuchar sin filtros, sigamos. El primer hábito es el más incómodo y precisamente por eso es el que más transforma. Así que hábito 1, protegen su energía como si fuera su activo más valioso. Las personas con alta vibración no administran solo su tiempo, administran su energía. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría organiza agendas, ellos organizan estados internos. Entendieron algo que pocos comprenden. La energía es el origen de cada resultado. Si tu energía está drenada, tus decisiones pierden precisión. Si tu energía está alterada, tus palabras pierden impacto. Si tu energía está fragmentada, tu enfoque se dispersa. Y una mente dispersa no construye un éxito sólido. Y proteger tu energía no significa aislarte del mundo. Significa elegir conscientemente qué permites entrar. Conversaciones, entornos, información,
compromisos. Todo tiene frecuencia y todo lo que consumes modifica tu vibración. Las personas de alta vibración no se exponen constantemente a quejas, no viven inmersas en comparaciones, no alimentan conflictos innecesarios. No porque teman el caos, sino porque entienden el costo energético. Saben que cada discusión innecesaria les quita fuerza, que cada sí dicho con miedo debilita su centro. Y aquí viene la confrontación. Tal vez no estás cansado por lo que haces, estás cansado por lo que toleras. Personas que no respetan tus límites, proyectos que no resuenan contigo, hábitos que sabes que te restan. Proteger la energía implica algo incómodo. Aprender a decir no, no desde la arrogancia, desde la coherencia. Un no consciente preserva tu energía. Un sí forzado la fragmenta. Las personas que prosperan sin agotarse han entendido que el éxito no depende solo de lo que construyen, sino de lo que evitan. Evitan conversaciones improductivas, entornos que bajan su vibración, evitan decisiones impulsivas, no reaccionan a cada estímulo, filtran, disciernen, seleccionan. Y esa selección constante mantiene su energía enfocada, porque la energía enfocada se convierte en poder creativo. Ahora, observa algo importante. Proteger tu energía no es debilidad, es liderazgo interior. Porque cuando no sabes poner límites, terminas negociando tu paz. Y cuando negocias tu paz, tu rendimiento se deteriora. La alta vibración no es fragilidad emocional, es fuerza consciente. Es saber que no puedes estar en todo y que no necesitas demostrar nada. El éxito verdadero no nace del desgaste, nace desde una estabilidad interna. Las personas de alta vibración cuidan su descanso, cuidan sus pensamientos, cuidan su diálogo interno. No permiten que la autocrítica constante ensucie su confianza. No permiten que la culpa dirija sus decisiones. Y sobre todo, no permiten que el entorno decida su estado interior. Y aquí está la clave energética. Si tú no gobiernas tu energía, alguien más lo hará. Las circunstancias, las opiniones, las urgencias ajenas. Y cuando tu energía es reactiva, tu vida se vuelve reactiva. Pero cuando tu energía es protegida, tu vida comienza a responder a tu intención. Y este primer hábito parece simple, pero es profundamente transformador. Porque cuando empiezas a cuidar tu frecuencia, empiezas a notar algo. Tienes más claridad, más firmeza, menos ruido mental. Y desde esa claridad tomas mejores decisiones. Y mejores decisiones producen mejores resultados. Sin forzar, sin correr, sin desgastarte. La energía se mueve según cómo la diriges. Y las personas de alta vibración la dirigen con intención. Este es el primer paso. No construir más, no esforzarte más, sino proteger lo que ya eres. Porque cuando tu energía está intacta, tu éxito deja de ser lucha y comienza a ser consecuencia. Así que respira esto, como si estuvieras integrando todo lo que te acabo de decir de este primer hábito. Porque aún nos faltan 2 hábitos más y el siguiente es todavía más profundo. Hábito 2. Toman decisiones desde coherencia, no desde emoción momentánea. Porque la mayoría decide desde el impulso, desde el miedo, desde la euforia. Las personas de alta vibración, no. Ellas esperan claridad. Y esa espera consciente es una forma de poder. Entendieron algo fundamental. No toda emoción es una guía. Muchas emociones son una reacción. Reacción al entorno, reacción al pasado, reacción a la comparación. Y cuando decides desde la reacción, tu energía se fragmenta. Y cada decisión fragmentada crea resultados inestables. Por eso ves personas que avanzan rápido y luego retroceden. Se entusiasman, se comprometen, se saturan y se agotan. No porque sean incapaces, sino porque no filtraron su decisión por coherencia interior. Las personas de alta vibración practican algo distinto. Antes de decir sí, se preguntan: ¿eso está alineado con quién estoy siendo o solo alimenta una necesidad momentánea? Esa pausa es disciplina energética. No se dejan arrastrar por oportunidades brillantes si no resuenan con su propósito. No aceptan proyectos solo por dinero si saben que su energía se verá drenada. No cambian de dirección cada semana por miedo a quedarse atrás. Sostienen una línea interna y esa línea les da estabilidad. De aquí viene la confrontación suave. Tal vez no estás confundido, tal vez estás sobreestimulado o sobreestimulada. Demasiadas opciones, demasiadas voces, demasiadas expectativas externas. Y cuando todo parece urgente, terminas eligiendo desde la presión. Pero la presión no es claridad. La alta vibración no es rapidez impulsiva, es firmeza consciente.
A veces no significa avanzar, a veces significa esperar. Y esperar cuando todos corren requiere fortaleza interior. Las personas que prosperan sin perder paz no necesitan demostrar que están ocupadas, necesitan sentir que están alineadas. Y cuando algo no vibra en su centro, aunque sea atractivo, lo sueltan. Eso no es desaprovechar oportunidades, es seleccionar las correctas. Porque cada decisión es un contrato energético. Cada sí que das te compromete con una frecuencia. Si ese sí nace desde la ansiedad, te amarra al desgaste. Si nace desde coherencia, te impulsa con estabilidad. Ahora observa esto con honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para no decepcionar a alguien? ¿Cuántas por miedo a perder una oportunidad? ¿Cuántas por comparación? Cada una de esas decisiones tiene un costo vibracional y el costo vibracional siempre termina manifestándose externamente. Las personas de alta vibración no buscan intensidad, buscan congruencia. No quieren experimentar todo, quieren experimentar lo correcto. Y cuando aprendes a decidir así, algo cambia profundamente. Tu mente se calma, tu dirección se vuelve clara. Deja de sentir que persigues éxito y empiezas a sentir que lo construyes. Porque construir implica intención, perseguir implica urgencia. La urgencia desgasta, la intención ordena. Este segundo hábito es el que transforma la calidad de tu camino. No te pide hacer más, te pide elegir mejor. Y elegir mejor es una forma de respeto hacia tu propia energía. Cuando tus decisiones son coherentes, tu vibración se estabiliza. Y cuando tu vibración se estabiliza, tu realidad comienza a alinearse. No por magia, por consistencia. Y aún falta el tercer hábito. Y es el que sostiene todo lo anterior. Hábito 3. Construyen disciplina vibracional, no motivación momentánea. La mayoría funciona por motivación. Se inspiran, actúan con intensidad, pierden impulso y se detienen. Las personas de alta vibración no dependen de la emoción, dependen de la estructura interior. Y aquí viene una verdad incómoda. La motivación es inestable, la disciplina es coherente. Si solo actúas cuando te sientes inspirado, tu frecuencia sube y baja constantemente. Pero si actúas desde un compromiso interno, tu energía se vuelve confiable y el éxito necesita energía confiable. Disciplina vibracional no significa rigidez extrema, significa repetición consistente. Pequeñas acciones coherentes sostenidas en el tiempo, aunque nadie te esté mirando. Leen aunque no tengan ganas, entrenan aunque el ánimo fluctúe, cumplen su palabra aunque el entorno cambie. No porque sean perfectos, sino porque entienden que cada acto repetido construye una identidad energética y la identidad define el resultado. La mayoría quiere resultados distintos sin convertirse en alguien distinto. Pero el alma no responde a deseos superficiales, responde a coherencia sostenida. Y se los he dicho en otros videos. Las personas de alta vibración entrenan su mente, entrenan su enfoque, entrenan su diálogo interno. No permiten que la procrastinación gobierne su día. No negocian constantemente con sus compromisos. No porque no sientan resistencia, sino porque no permiten que la resistencia decida. Y aquí hay algo estratégico. Cada vez que cumples lo que prometes, tu vibración se fortalece. Cada vez que te fallas repetidamente, tu vibración se debilita. Y esa diferencia es invisible hasta que los resultados la evidencian. Disciplina vibracional es hacer lo correcto, aunque no sea urgente. Es prepararte aunque nadie lo exija. Es sostener enfoque, aunque otros se distraigan. Las personas que fluyen con éxito no improvisan su crecimiento, lo programan. No esperan claridad eterna. Construyen claridad diaria y eso requiere algo que pocos quieren escuchar. Constancia sin espectáculo. No todo avance se publica, no todo progreso se celebra. Mucho se trabaja en silencio, porque la alta vibración no es intensidad emocional, es estabilidad energética y la estabilidad se entrena. Ahora quiero que observes algo con honestidad. ¿Cuántas veces has comenzado algo con entusiasmo y lo has abandonado cuando ya dejó de ser emocionante? No fue falta de capacidad, fue falta de estructura vibracional. Las personas exitosas no son las más motivadas, son las más coherentes en el tiempo. Repiten lo que funciona, corrigen lo que no y siguen, sin drama, sin exageración, sin necesidad de validación externa. Cuando integras este hábito, tu energía deja de ser caótica, se vuelve firme, predecible, confiable. Y cuando tu energía es confiable, el mundo comienza a confiar en ti. Oportunidades, relaciones, proyectos, todo responde mejor cuando tu vibración es estable. Y aquí es donde todo se integra. Proteger tu energía, decidir desde coherencia y actuar con disciplina vibracional. No son técnicas aisladas, son una arquitectura interna. Y esa arquitectura es la verdadera razón por la que algunas personas prosperan, sin perder paz. No hacen más, están más alineadas, no corren más rápido, se mueven con dirección.
No buscan validación constante, construyen desde identidad. Y cuando construyes desde una identidad coherente, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural. Así que ahora observemos el patrón completo. Las personas con alta vibración no tienen vidas perfectas, no evitan desafíos, no controlan todas las variables. Lo que sí controlan es su coherencia interna. Protegen su energía, deciden desde alineación y actúan con disciplina sostenida. Y eso crea algo poderoso, estabilidad vibracional. Y la estabilidad vibracional genera confianza, confianza en sí mismos, confianza en sus procesos, confianza en sus tiempos. Y cuando dejas de reaccionar impulsivamente, tu mente se aquieta. Cuando dejas de aceptar todo por miedo, tu energía se fortalece. Cuando dejas de depender de motivación momentánea, tu identidad se consolida. Y desde esa identidad consolidada, las decisiones se vuelven más limpias, más simples, más firmes. Y aquí es donde el éxito deja de ser ansiedad y se convierte en consecuencia. Porque el éxito no es un evento aislado, es el resultado acumulado de una coherencia diaria. Cada límite que pones con respeto, cada decisión alineada que tomas, cada compromiso que cumples, todo suma vibración. Y la vibración sostenida termina manifestándose externamente. No porque el universo te premie, sino porque la coherencia crea dirección. Si tu energía es caótica, tu vida será inestable. Si tu energía es firme, tu vida comenzará a ordenarse. Tal vez más lento de lo que quisieras, pero más sólido de lo que imaginas. Porque la mayoría quiere resultados rápidos, ¿cierto? Las personas de alta vibración quieren resultados coherentes. Y esa diferencia define trayectorias. Y ahora quiero que recuerdes algo importante. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas ordenar lo que ya eres. Tu capacidad ya está. Tu talento ya está. Tu intuición ya está. Lo que tal vez no está completamente alineado es tu estructura interna. Y eso es una buena noticia, porque la estructura se entrena. Así que desde hoy puedes comenzar a proteger tu energía. Desde hoy puedes empezar a decidir con más coherencia. Desde hoy puedes empezar a actuar con disciplina vibracional. No necesitas cambiar tu vida completamente en una semana. Cuando la frecuencia cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los resultados cambian. No es magia, es coherencia sostenida. El alma no busca éxito externo, busca expansión alineada. Y cuando tu éxito nace desde la alineación, no te vacía, te fortalece, no te desconecta, te centra, no te acelera, te estabiliza. Por eso las personas que vibran alto no viven obsesionadas con demostrar, viven enfocadas en sostener su frecuencia. Saben que todo lo demás es consecuencia. Así que si hoy te llevas algo de este mensaje, que sea esto. Deja de perseguir resultados. Comienza a ordenar tu energía. Porque cuando tu energía se ordene, tu vida responde. Y cuando tu coherencia se vuelva disciplina, tu éxito deja de ser incierto y se vuelve inevitable. Y hay algo que casi nadie comprende. No puedes proteger tu energía si no sabes defenderte. No puedes sostener coherencia si no tienes una identidad firme. Y por eso creé este video, para que entiendas el papel que el ego cumple cuando está consciente y no descontrolado. Nos vemos ahí.